que uno quiere. Entonces me entró hoy como un poquito de nostalgia, pero a su vez me subió un poco también como el ánimo y la energía, porque al final son recuerdos y son cosas bonitas que te quedan ahí y que nadie te las va a quitar, que son para ti, ¿no? Y en este caso, Exacto. pues, quería comentarte eso. Bueno, y nada, con respecto a esta charla del día de hoy es algo pues muy sencillo. Vamos a hablar un poco acerca de esto, del vendaje neuromuscular y funcional. Para los que no me conocen, soy Oscar Yepes, soy fisioterapeuta, soy de Colombia, pero vivo en España. Ya llevo aquí 15 años. Llevo 15 años en España. Trabajo en la Universidad de La Salle y también con un proyecto que se llama Neurotraining. Y bueno, básicamente mi formación siempre ha estado ligada al paciente neurológico y bueno, llevo pues toda la vida trabajando en esta área. Es un área que me encanta, que disfruto mucho, que cada día me doy cuenta que nos hace falta aprender mucho más, pero que bueno, que siempre estamos como dispuestos, ¿no? Y con ansias, con deseos de aprender, de seguir avanzando. Y bueno, al final lo que uno quiere y simplemente es como proponerse a lograrlo, ¿no? Son todas estas metas, estos sueños que uno puede llegar a alcanzar. Y bueno, lo que les decía hace un momento era esto. Este artículo es un artículo muy interesante, es una revisión, está en la revista de Neurología, es una revisión del 2017, en la cual, pues, digamos que lo que hace es abrir como un debate de acuerdo a digamos, las diferentes o a las diferentes publicaciones que existen relacionadas con la aplicación del vendaje, específicamente del kinesiotape, el vendaje neuromuscular, en pacientes con accidente cerebrovascular. Lo primero que hacen es básicamente pues hablar un poco que hay poca evidencia y hay poca evidencia clara al respecto. ¿Por qué? Porque muchos de estos artículos que se publican, hay una gran cantidad de publicaciones, pero son de poca calidad. De poca calidad porque realmente no reúne algunas condiciones que avalen realmente que sea un artículo con fuerza, digamos, con un adecuado rigor científico, ¿verdad? Ya por diferentes aspectos, ¿no? Por el tipo de metodología, por la muestra, por el análisis estadístico, por el tipo de pruebas que utilizan. Realmente no reúnen los suficientemente, digamos, criterios importantes que permitan, digamos, establecer que sean artículos que realmente valgan la pena o merezcan la pena. Vamos a ver, si nosotros nos metemos a PubMed o incluso a Cochrane, que son los principales buscadores que utilizamos, o a Pedro, que es un buscador también de artículos de fisioterapia, o incluso en el mismo Google Academic, vamos a encontrar una gran cantidad de publicaciones, pero era lo que les decía, realmente no tienen un rigor científico. En esta revisión pues, se habla de 12 artículos muy interesantes, en los cuales pues sí que, digamos, han reunido ciertas características o para decir bueno, que tienen algo de calidad. Bien, algunos de estos artículos, creo que 4 o 6 artículos, digamos, están relacionados más con la aplicación del vendaje para miembros inferiores y cómo es su efecto en diferentes aspectos, como puede ser el control de la postura en bipedestación o incluso la marcha. Bien, otros artículos, por ejemplo, hablan de estos artículos que destacan ellos, hablan, por ejemplo, del miembro superior y cómo puede influir en los componentes de estabilidad en hombro en particular. Bien, hay otro artículo que habla de los efectos, o bueno, hace una comparación entre los efectos que puede haber entre la aplicación del kinesio combinada con la toxina botulínica. Bien, es un artículo que es interesante, no arroja resultados, digamos, muy positivos, pero puede ser una aplicación, en este caso, combinada con la toxina botulínica, que se ven unos resultados muy positivos a corto plazo. Corto plazo, estamos hablando de un mes, 2 meses. A largo plazo, realmente los efectos y los resultados pues, van a variar. Aquí tenemos diferentes condiciones y hablando específicamente de este artículo, estaríamos diciendo que, claro, el efecto que puede llegar a tener la toxina botulínica también sabemos que es muy limitado y que puede llegar a los 3 meses, por lo cual aquí
pues tendríamos que analizar bien. ¿Es la toxina más el vendaje o es solo la toxina? En este artículo en particular, lo que están tratando de valorar es el efecto sobre la musculatura flexora plantar, ¿verdad? Y evalúan, pues, a través de diferentes tipos de pruebas goniométricas y escalas de valoración, como la escala de Ashworth, pues valoran la calidad de la flexión dorsal. Como les decía antes, se logran ver resultados muy interesantes en las primeras semanas, el primer mes, casi los 2 primeros meses. Bien. Otro artículo de los que mencionan aquí, pues nos habla, como les decía antes, de los componentes de estabilidad de miembro superior. Básicamente están relacionados con la estabilidad escapular. Nosotros pues utilizamos diferentes tipos de herramientas, diferentes tipos de vendajes que nos ayudan a ganar algo de componente de estabilidad. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes con accidente cerebrovascular evidentemente desarrollan o generan una digamos, disminución del tono, ¿verdad? De esa capacidad tónica estabilizadora del hombro, con una tendencia hacia la subluxación de la cabeza humeral, ¿sí? Y también a un despegue de la escápula de su parrilla costal. Entonces aquí vamos a ver cómo hay unos componentes biomecánicos muy específicos que se ven alterados utilizando diferentes tipos de vendajes, aunque aquí en este artículo no lo mencionan con claridad qué tipo de vendaje es, pero sí que es verdad que utilizando diferentes tipos de vendajes podemos hacer estas correcciones de tipo biomecánico, ¿no? Existen diferentes tipos de estrategias, luego lo vamos a mencionar, incluso tengo una foto que vamos a hablar a continuación que nos habla un poco acerca de esto. Bien. Y bueno, y por último, destacar que bueno, básicamente estos artículos de los cuales nos hablan aquí, pues dan algo de soporte frente a lo que hacemos. Evidentemente, muchos de estos artículos no dan, digamos, como el protocolo que han utilizado, digamos, con la medida del vendaje, la tensión que aplican, ¿verdad? Durante cuántos días. No lo mencionan, algunos solo creo que son 3 o 4 artículos que sí que mencionan o dan algunas pistas, algunas pautas para ello, pero por lo general no se menciona. Bien, al final vamos a hablar de otro artículo muy interesante, el cual pues vamos a profundizar un poquito más. Bien, bueno, y como les decía, nosotros en estos diferentes tipos de aplicaciones pues utilizamos diferentes materiales. No solo estamos hablando de la aplicación del kinesiotape o del vendaje neuromuscular, sino también la aplicación de otro tipo de vendaje, que puede ser un vendaje más rígido. Nosotros pues lo podemos conocer como el típico esparadrapo, ¿no? Que es el tape rígido como tal. Hay otro tipo de modalidad que es la que se utiliza en una técnica de vendaje funcional, que es la técnica McConnell, y que nos ofrece un vendaje funcional también muy interesante. Es lo que ven aquí en la figura, el que está más arriba, donde se ve el hombro. Bien, esta incluso es una aplicación de hombro muy interesante para subluxación. Bien, ¿qué es lo que se hace? Pues bueno, aquí no está como lo hacemos nosotros en el curso, pero simplemente lo que se hace es hacer como una especie de brazalete a nivel de la V deltoidea, ¿sí? Y se hacen 3 tiras, una como simulando la acción del deltoides, una que sería de fibras anteriores, medias y posteriores. Bien, se utilizan 2 tipos de vendas, una es la blanca, que sería como un pre-tape. Este pre-tape es para proteger un poco la piel, ¿sí? Porque se utiliza un gran efecto mecánico con el tape que es de color como color piel, como color marrón oscuro, ¿no? Perdón, marrón claro. Porque lo que se hace es que con este tape se genera un mecanismo, digamos, o bueno, una fuerza de tipo mecánica, ¿verdad? Para hacer la corrección articular. Es muy interesante, es muy, digamos, positivo frente a los componentes de inestabilidad. Es uno de los vendajes que nosotros en el curso que tenemos, pues lo explicamos un poco algunas estrategias. Sí que es verdad que en muchas ocasiones este tipo de vendaje, por la acción que tiene, porque es una acción, digamos, de fuerzas, a veces tienden a despegarse, se despegan
con relativa facilidad. Entonces, a veces utilizamos también un spray que nos ayuda pues, a mantenerlo durante un periodo de tiempo un poco más prolongado. Bien, pero también algunas de las aplicaciones de estos vendajes funcionales las realizamos con el vendaje neuromuscular, con el típico kinesio-tape. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente lo que hace este vendaje es ayudarnos un poco más para mantenerlo durante el tiempo, ¿verdad? Y también sabemos que a nivel de la piel no genera, digamos, tanta tracción, ¿sí? No genera, digamos, como un maltrato en la piel. Hay que tener muy en cuenta, y bueno, aquí en España y en Europa o no sé, la parte de Centroamérica o México, que estamos comenzando el verano, no lo sé por allí, pero hay que tener muy en cuenta esto. Hace poco una alumna nos comentaba que tuvo alergia una paciente que se le aplicó. Y claro, indagando un poco, pues la paciente comentó que estuvo varias horas al sol. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esto, no se nos puede olvidar todas estas recomendaciones en cuanto a la aplicación. Bien, un pequeño paréntesis porque me acordé de esto. Bien, bueno, tanto la aplicación del vendaje funcional como el vendaje neuromuscular realmente nosotros lo utilizamos con una función, es una función principal para nosotros, ¿vale? Que es una función básicamente correctiva articular o incluso propioceptiva porque nos ayuda a alinear la estructura, el componente articular, incluso tiene un efecto más biomecánico. Como bien sabemos, al vendaje se le han atribuido, al vendaje neuromuscular se le han atribuido algunas funciones, pero realmente estas funciones no son nada claras. No podemos decir que un vendaje me va a ayudar para activar el tono muscular. Realmente es muy difícil poderlo establecer. No hay ningún trabajo que realmente avale esto. O por el contrario, un paciente, por ejemplo, con una espasticidad muy marcada, que yo le aplique el vendaje en una dirección determinada, me va a ayudar a bajar el tono o a modular el tono. Realmente no hay un aval científico que nos diga que esto es así. Por lo cual, la forma más honesta de aplicar el vendaje es teniendo en cuenta que lo que va a hacer es un efecto mucho más biomecánico y para que tenga un efecto más biomecánico, pues vamos a hacer tensiones un poco más grandes, ¿no? Como sabemos, este es un vendaje elástico, ¿verdad? Pues voy a hacer una tensión un poco mayor. Nosotros en el curso enseñamos un poco cómo aplicamos la tensión o cómo son las diferentes tensiones que tiene el vendaje. Y es algo que realmente es muy interesante y que básicamente es el efecto que va a generar. Va a depender de la tensión que apliquemos y el juego de palancas, ¿no? Que utilicemos también con este vendaje. Luego, al final les voy a mostrar algo relacionado con esto. Bien, bueno, ¿qué aplicaciones en afecciones neurológicas nosotros podemos utilizar en el vendaje? Bueno, básicamente, como les decía antes, lo utilizamos en muchas ocasiones con componentes de corrección articular, ¿verdad? Y esos componentes de corrección articular van a depender de componentes de valoración. Yo primero tengo que valorar muy bien a mi paciente para poder establecer qué tipo de vendaje voy a poner. Tenemos que recordar que el vendaje no es la estrategia de tratamiento como tal, ¿verdad? El vendaje es una herramienta que me va a ayudar a ganar un componente de estabilidad, por ejemplo, ¿sí? O un componente propioceptivo, que el paciente tenga la sensación, yo por ejemplo aquí me estoy agachando un poco, ya me voy cansando, ¿sí? Pero por ejemplo que tenga ese componente propioceptivo que lo llame a estar un poco más erguido o que tenga una mayor información para los componentes rotacionales en miembro superior. Es decir, recordemos que esa valoración principal, la cual me va a permitir establecer cómo voy a poner el vendaje, va a servirme en el tratamiento, pero como una herramienta que ayuda a mi proceso, digamos, funcional. Mi tratamiento tiene que estar enfocado hacia el componente funcional, ¿sí? Y no solo va a depender de la aplicación del vendaje. El vendaje, recordemos, es simplemente una herramienta que nos ayuda. ¿Bien? Entonces, evidentemente, tengo que seguir haciendo valoraciones periódicas de si esta herramienta o no me está ayudando al componente funcional que estoy aplicando en mi paciente.
Si el componente funcional está mejorando, pues eso ya me va a permitir tener un criterio y decir, bueno, voy a quitar el vendaje a ver si el componente funcional permanece, continúa. Bien, de esta manera estamos haciendo una valoración inicial, hacemos una propuesta de tratamiento donde el vendaje nos va a ayudar, no es el tratamiento, pero nos puede ayudar en algún componente, ¿sí? Y luego tengo que revalorar, ¿bien? Si realmente este vendaje me está permitiendo que el componente funcional, digamos, se adquiera, ¿bien? Y de esta manera, pues evidentemente vamos a hacer que el tratamiento, cuyo objetivo es mejorar capacidades funcionales, tiene ese fin. Y básicamente va a ser algo, digamos, de una manera continua. Aquí en España utilizan un término que se dice que la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, es básicamente, vamos a hacer una cosa, seguimos valorando, volvemos a tratar, quitamos un componente o lo volvemos y lo adicionamos, y evidentemente esto me va a ayudar a seguir planteando mi plan de tratamiento. Lo más importante, y recordemos, con los pacientes neurológicos en particular, es que si algo me está funcionando, lo tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque tengo que darle variabilidad. Y esa variabilidad va a hacer que mi sistema nervioso responda mucho mejor. Esos componentes de control motor respondan mucho mejor, ¿verdad? Entonces, si estoy haciendo algo, tengo que generar alguna variación. Y claro, si algo no me está dando resultado, pues con mucha mayor razón tengo que cambiar. Entonces, el vendaje es una herramienta más que me va a permitir a mí tener una variación o tener otros elementos a la hora de tratar a mis pacientes. Bien, y bueno, como les decía, nosotros el vendaje pues lo aplicamos en diferentes tipos de estrategias o en diferentes tipos de alteraciones. Hoy quiero compartirles dos en particular. Esta también la enseñé en la vez anterior y básicamente es de un caso de una paciente en la cual pues lo que queríamos mejorar era la extensión de muñeca y dedos. Esta aplicación es muy sencilla y básicamente lo que hace es eso, es tener más una función de tipo mecánica. Miren, la tensión, hacemos una tensión un poco más grande, una tensión mayor. ¿Para qué? Pues para mejorar el componente biomecánico. Aquí no puedo estar yo pensando que lo que voy a hacer es facilitar a la musculatura extensora. No, porque yo no puedo pensar que realmente la aplicación de este tipo de vendajes, sin que el paciente tenga un entrenamiento adecuado de su musculatura, vaya a tener una respuesta extensora. Es muy difícil que yo lo pueda valorar. Existen trabajos en los cuales se utiliza electromiografía de superficie, se pone el vendaje, pero realmente no hay un efecto claro. Bien, ¿cuándo encontramos actividad muscular? Evidentemente, cuando genero yo un componente de contracción. Por un vendaje que está en la superficie de la piel, evidentemente no. Por lo cual, tenemos que tenerlo siempre muy presente y muy en cuenta. Bueno, y este es el ejemplo. Esta es una paciente, es una lesión medular alta, era C6, C7, y tenía pues, componentes de algo de extensión de codo y algo de extensión de muñeca y dedos. Bien, voy a reproducir. Un segundo. Bien, entonces, lo que estábamos viendo o lo que queríamos ver era si la paciente realizaba esa extensión de la mano y de los dedos. Porque ella en particular nos vino con un comentario, ¿no? Una dificultad que tenía. Y decía, Óscar, es que cuando voy en la silla de ruedas y voy empujando, ella empujaba pues, con la palma de la mano, con esa extensión de codo, los dedos se le quedaban en flexión, así como vieron. Los dedos se le quedan en flexión, por lo cual al ir arrastrando, al ir moviendo las ruedas, los dedos le chocaban con los radios de las ruedas, ¿verdad? Chocaban ahí, se hacía daño. Decía, bueno, Óscar, ¿habrá una órtesis, algo que me ayude a que la mano vaya mejor? Bueno, buscamos diferentes tipos de herramientas, pero algunas limitaban mucho el movimiento y bueno, pues queríamos ver qué podíamos encontrar. No encontramos nada, ¿sí? Entonces decidimos utilizar el vendaje. ¿Para qué? Para que ella siguiera utilizando la palma de la mano o el talón de la mano
que solemos llamar nuestra eminencia tenar e hipotenar, para empujar la rueda y los dedos no se le fueran a flexión, como lo vimos en el video anterior, sino que al realizar ese movimiento, los dedos permanecieran en extensión. Y esto pues fue lo que conseguimos. Pues básicamente que al realizar ese movimiento, ¿verdad? Los dedos no se le quedaran en flexión, sino que tuvieran la capacidad mecánica de mantenerlos en extensión. Lo cual para nosotros este tipo de aplicaciones pues realmente es muy positiva. Y miren, volvemos a lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? Una aplicación netamente mecánica que ayuda, evidentemente, a que la articulación pues, tenga un recorrido diferente, un recorrido mejor. Pero aquí lo que está haciendo realmente la acción es su acción muscular, su función muscular. Bien, tenemos que pensar siempre en esto. Y bueno, como les decía antes, esta es otra aplicación, este es un artículo muy interesante en el cual lo que querían ver era, pues bueno, los efectos a nivel propioceptivo y también en componentes relacionados con la marcha y la estabilidad en pacientes con ACV, con pacientes hemipléjicos. ¿Qué hicieron? Pues bueno, estaban combinando la aplicación del vendaje con facilitación neuromuscular propioceptiva, que es una estrategia que nosotros ya conocemos, que se utilizan algunas sinergias musculares, ¿verdad? Patrones sinérgicos. Y bueno, básicamente lo que querían ellos comprobar era cómo se comportaba en diferentes situaciones. Por una parte, los rangos de movilidad articular en cadera, rodilla y tobillo, ¿verdad? Y cómo cambiaba, evidentemente, la rodilla. Como sabemos, si hay un componente, ya sea de hiperextensión o, por el contrario, de debilidad muscular, porque el cuádriceps no alcanza a reclutar adecuadamente esa actividad en la cual genera una extensión de la rodilla, pues vamos a ver cómo esto influye también en la cadera, que tiene componentes de inestabilidad. Sabemos cómo hay un componente de inestabilidad en la musculatura proximal de la cadera y cómo también hay un componente bastante, digamos, conocido para nosotros ya, como es el pie equino, a causa de ese aumento del tono de esa musculatura flexora plantar. Entonces, aquí querían valorar eso. Evidentemente, no encontraron, digamos, cambios en la aplicación del vendaje. Esta fue, así como está la foto, digamos que fue una manera de aplicar el vendaje en la cual lo que hacían era rodear la rótula y luego ponían un vendaje, una tira que iba desde el polo superior de la rótula, digamos, hasta más o menos al nivel de la espina ilíaca anterosuperior, un poquito más abajo, ¿no? Como si fuera el punto de inserción, que no es exactamente, pero como si fuera el punto de inserción de la musculatura flexora de cadera. Sabemos que se inserta profundamente, pero bueno, yendo hasta esa región. Bien, ¿en qué sí encontraron diferencias estadísticamente significativas? En dos pruebas. Una era la prueba de Ver, ¿vale? La prueba del Ver Balance Test o la escala de Ver, la cual lo que está midiendo es la estabilidad, el equilibrio. Y en las personas que hicieron parte del grupo experimental, sí que encontraron diferencias significativas. Luego, otra prueba fue una prueba de marcha, que es la prueba de los 10 metros. Aquí lo que se mide es el tiempo. Y encontraron también diferencias significativas en los dos grupos, pero destacaron un poco más, digamos, el grupo que hizo parte del grupo experimental, ¿no? Entonces, es un artículo bastante interesante donde nos arroja algunos componentes de respuesta funcional. Uno con respecto a la estabilidad, ¿sí? Con la escala de Ver, y el otro, el de los 10 metros. Como estas personas que utilizaron este tipo de vendaje, pues hicieron el recorrido de los 10 metros durante un periodo de tiempo menor al del inicio, ¿no? Por lo cual, pues bueno, hay artículos, sí que es verdad, hay algunos artículos que nos dicen, este en particular también nos habla de cómo lo aplicaron, del tipo de tensión, el tipo de vendaje que utilizaron, de los pocos artículos que nos habla realmente de cómo fue aplicado el vendaje. Bien, es un artículo muy interesante. Bueno, nosotros adicionalmente, pues
hemos empleado no solo este tipo de vendajes para activar a nivel de la rodilla, sino, por ejemplo, para una dificultad que es muy común, la cual nosotros encontramos en nuestros pacientes, y es la hiperextensión de la rodilla. Esta hiperextensión de la rodilla en particular, pues la podemos nosotros o podemos emplear un vendaje de diferentes maneras. Esta es una forma de aplicación con el vendaje funcional de la técnica McConnell, en la cual lo que estamos haciendo es impedir a través de esas dos tiras en la parte posterior esa extensión de la rodilla y ganar algo de componente de estabilidad con este vendaje a nivel de la rótula. Bien, es una aplicación. Y les quiero enseñar otra aplicación que tenemos, pero me quiero adelantar un poco por aquí para que veamos cómo, a ver, un poquito más. Y quiero que presten mucha atención al siguiente detalle. Luego les voy a decir cómo fue esta aplicación. Es una persona sana, la persona que nos estaba sirviendo, nos estaba colaborando para hacer el curso. Miren, ahí está en hiperextensión de rodilla, o bueno, está de pie, pero le digo, relaja, ¿sí? Cuando le digo que relaje, que esté normal, que esté tranquila, miren lo que pasa con esa rodilla. Esa rodilla inmediatamente por el mecanismo o por ese componente mecánico, lo que hace es llevar la rodilla hacia flexión. Bien, esto le viene muy bien a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque aparte de tener un componente de inestabilidad proximal, la rodilla deja de irse hacia posterior. Se los voy a enseñar en este otro video. Este sí lo vamos a poner desde el comienzo. Bien. Voy a quitar el audio. Y miren, son dos tiras. Estas dos tiras van en digamos, en el tercio superior de la tibia, ¿sí? En este caso es una tira más larga que la que vieron antes. ¿Por qué? Porque cuando puse la más corta no tuvo un efecto, digamos, como el que quería, como el que se presentó en este video anterior. Tuve que hacer tiras más largas. ¿Por qué? Para aplicar una fuerza de palanca mayor, ¿vale? Una fuerza de palanca mayor que me sirviera a contrarrestar ese componente de hiperextensión de la rodilla, ¿vale? Esta es una señora que tiene una hemiparesia derecha, es muy funcional, pero aún así todavía tiene muy poca estabilidad en la cadera. Como tiene poca estabilidad en la cadera, ¿verdad? A nivel proximal de su miembro inferior, la tendencia es que su rodilla se vaya a hiperextensión. Entonces vamos a pensar en ese componente mecánico, como cadera hacia atrás, rodilla hacia atrás, ¿verdad? Y flexión plantar. Cuando hay flexión plantar, ¿qué pasa con la tibia? Se va posterior también. ¿Qué estamos haciendo con este vendaje? Con este vendaje, básicamente lo que estamos haciendo es eso. Si se dan cuenta, la rodilla está un poquito más adelantada, ¿sí? Contrarrestando ese componente biomecánico que tienen estos pacientes. Nosotros tenemos que pensar que cuando tratamos a estos pacientes neurológicos, los tenemos que ver de manera integral. No tenemos que ver solo la estructura, sino tenemos que ver cómo se comporta toda su biomecánica, cómo influye incluso su hemicuerpo sano. Y en este caso en particular, entonces pensemos en esos tres elementos del miembro inferior. La poca estabilidad proximal, ¿verdad? La hiperextensión de la rodilla y la flexión plantar. Por lo cual, una tibia que se va posterior me va a hiperextender más y me va a generar más inestabilidad a nivel proximal. ¿Qué hago? Contrarresto. Contrarresto con la rodilla. A partir de ahí, ¿cuál es el procedimiento? Pues bueno, a partir de ahí comienzo a trabajar su estabilidad proximal, porque su estabilidad proximal es la que luego me va a permitir contrarrestar la hiperextensión de la rodilla. El glúteo tiene una gran potencia, es un músculo realmente muy potente, que es el que me va a ayudar a poder alinear adecuadamente mi extremidad inferior. Bien, entonces miren cómo el razonamiento clínico que tenemos que hacer en este tipo de entidades patológicas nos ayuda, ¿verdad?, a tener, digamos, unos planteamientos muy específicos desde nuestra biomecánica. No solo porque sepamos de neuro, sino que es que nosotros también sabemos de biomecánica. Tenemos que tener en cuenta todos estos componentes. Si yo mejoro esta biomecánica, evidentemente la respuesta va a ser mucho mejor. Bien,
Y bueno, básicamente esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y esto no solo pasa en la extremidad inferior, va a pasar en cualquier otro segmento corporal en el cual yo quiera aplicar el vendaje. Tengo que pensar en lo que veíamos antes, ¿no? Hacíamos una valoración, hacíamos una propuesta de tratamiento, veíamos a ver cómo aplicamos el vendaje y nos ayudaba, pero luego tendríamos que hacer otra valoración para saber si me sirve o no. En este caso, ¿qué pasó? En este caso, puse el vendaje con tiras cortas, no me valió, no me sirvió porque seguía yendo hacia posterior, tuve que ponerlas un poco más largas. Una palanca, una fuerza de palanca un poco más larga. ¿Bien? Y bueno, todas estas herramientas que nosotros empleamos con el vendaje, digamos, son procesos complementarios. Nosotros tenemos con fisioterapia en movimiento varios cursos, tenemos uno de neurodinamia muy interesante, tenemos uno de las estrategias de intervención del paciente neurológico adulto y en el módulo 4 tenemos unos apartes de vendaje, de aplicación del vendaje. Pero resulta que tuvimos varias personas que estaban muy interesadas en conocer algo más. Y por eso dijimos, bueno, vamos a hacer un curso completo de vendaje neuromuscular y funcional en el paciente neurológico. Aquí en este curso, pues empleamos diferentes tipos de vendajes, unos desde funcional, otros desde neuromuscular, hacia diferentes segmentos corporales. Bien, como les digo, son herramientas. No son el todo, pero son herramientas que nos ayudan y nos facilitan en muchas ocasiones nuestro tratamiento. Bien, y bueno, este vendaje pues realmente es algo que es bastante interesante y es bastante, digamos, efectivo a la hora de ayudarnos un poco. A veces no solo con las manos alcanzamos a llegar, ¿no? Por ejemplo, mire, a mí me pasa con un paciente. Tengo un paciente que para caminar necesito estar muy pendiente de su tronco porque se inclina hacia un lado, ¿sí? Pero le tengo que dar estabilidad desde la pelvis. Pero aparte, cuando hace apoyo en su lado derecho, también es su miembro inferior derecho, la rodilla va a hiperextensión. ¿Qué hago yo con este paciente? Le pongo ese vendaje en la rodilla, porque ya no tengo que estar pendiente de su rodilla. Le pongo ese vendaje en su rodilla, le pongo un vendaje en glúteo, para que venga a cargarme más, para llamar un poco más a ese componente de alineación de la extremidad inferior y yo simplemente para reentrenar la marcha le doy estabilidad desde su pelvis, pero me despreocupo de su extremidad inferior. ¿Bien? Lo cual, bueno, es una herramienta más que podemos utilizar. Y bueno, no siendo más, no queremos quitarles mucho tiempo tampoco, simplemente queríamos compartirles esto que les acabo de contar, que el vendaje pues, es una herramienta más que tenemos que tener en cuenta como conclusión, que realmente es algo que nos va a servir a nosotros, digamos, dentro de los componentes de aplicación, ¿no? Y esos componentes de aplicación básicamente pues, nos van a permitir realmente pues, darnos una pequeña ayuda, una ayuda complementaria a todo lo que hacemos nosotros, toda esa gran actividad que hacemos nosotros pues con nuestros pacientes. Recuerden también que tenemos ese artículo, el que esté interesado pues nos puede escribir, se los hacemos llegar, ¿verdad? Para que complementemos un poco pues toda esta información que tenemos. Y nada, Kate, muchas gracias. No sé si tenemos alguna noticia de estas buenas que hay de fisioterapia en movimiento siempre que terminamos una charla. Sí, sí, claro, por supuesto que sí, Oscar. Mira, por acá hay muchas manitos arriba, muchos corazoncitos, muchas caritas Por favor. sorprendidas. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, perfecto. Ah, ok. Eh, Tengo unas preguntitas. Nos Fenomenal. dicen, ¿el Sí. vendaje se puede aplicar en todo tipo de paciente neurológico o solamente con patologías de ACV? No, en todo paciente neurológico se puede aplicar. Simplemente tenemos que tener algunos criterios, algunos cuidados, ¿no? Recordemos que estamos aplicando el vendaje directamente sobre la piel. En personas mayores, recordemos que comienzan a tener mucha fragilidad de la piel. Tenemos que tener cuidados. Simplemente cuidado con la piel. Y como estamos haciendo un efecto muy mecánico, la fuerza de tracción sobre la piel es grande. Entonces, cualquier tipo de paciente neurológico, pero tenemos que tener cuidado
con la piel. Y ya sabemos, pues, otro tipo de contraindicaciones generales, ¿no? No sobre herida abierta, no sobre raspaduras, no sobre piel muy sensible. Hacemos un test o una prueba de alergia. No suele generar alergia, pero a veces los pegamentos, como ya en el mercado hay miles y miles de vendajes, podemos encontrar un montón, no sabemos realmente el pegamento, si a una persona en particular le genera alergia. Entonces hay que tener cuidado, revisamos o le decimos a la persona, mira, en media hora que te vas para tu casa, revisa, si lo tienes rojo o te pica, quítatelo. No pasa nada, que se lo quite, ya está. Perfecto. No es problema. ¿Y por cuánto tiempo se deja la aplicación del vendaje en un Bueno, paciente? esto sí, a ver, por lo general, este tipo de vendaje, cuando aplicamos vendaje funcional, es un vendaje que no dura mucho, dura en ocasiones de un día para otro, pero es suficiente para el efecto biomecánico. Para el efecto biomecánico, como les decía antes también, que yo estoy haciendo en mi tratamiento. El vendaje no lo hago al final del tratamiento, el vendaje lo pongo al inicio para que me ayude, que me sirva de otra mano, ¿sí? Entonces el vendaje funcional a veces se nos cae, aunque le ponga tensospray, que es un pegamento, ¿sí? Que es hipoalergénico, eso es muy bueno, pero aunque le ponga esto, pues a veces el vendaje al día siguiente se cae. El vendaje neuromuscular tiende a durar un poco más, pero la idea ¿cuál es? La idea es que el paciente no se quede mucho tiempo con él. Podemos dejarlo 2 días o máximo 3 días hasta la siguiente día, hasta la siguiente sesión de tratamiento. ¿Para qué? Para buscar un componente funcional, ¿sí? Hay aplicaciones muy específicas como las que nosotros tenemos en el curso, que es la aplicación que hacemos nosotros a nivel orofacial. La aplicación orofacial igual, poco tiempo, 1 hora, 2 horas, luego le decimos al paciente que se la retire. ¿Por qué? Porque la aplicación se la hacemos, aquí sí que es verdad que la hacemos, en estos días hablaba con un compañero que se llama, lo aprecio mucho, Luis Fernando Rusinki, que trabaja, tiene en estos momentos una paciente con parálisis facial y me preguntó, yo le dije, Luisfer, a ver, tienes que aplicar tus estrategias de facilitación para recuperar y luego pone el vendaje 2 horas, solo 2 horas después del tratamiento para que la persona siga con esa información o con esa sensación de actividad. ¿Bien? En cuanto a tiempo sería más o menos así. Ah, ok, perfecto. No, por acá nos dicen, ya he tomado el curso con ustedes y me ha encantado. Felicitaciones. Qué Excelente, bueno. profe. Ay, qué bueno, muchas gracias. No, bueno, y a todos los que nos están viendo, muchas gracias por haber participado en esta pequeña clase. Les cuento que la certificación la tienen de manera online con nosotros, es dictada por Oscar Yepes como tal, y en estos momentos tenemos un descuento muy especial del 40% de descuento. Entonces ya saben, todas las personas que se encuentren interesadas nos escriben un mensajito que acá vamos a estar pendientes de brindarles toda la información. Y qué mejor que dentro de la certificación siempre van a tener el acompañamiento constante tuyo. Eso es, sí, sí, es lo que hacemos siempre. Hay digamos, nuestra plataforma de formación permite estar siempre en contacto. Entonces tenemos un foro y todas las dudas, todas las inquietudes que tengan, pues el alumno nos escribe y respondemos. Tratamos de responder lo más pronto posible. Y todas esas dudas, todas esas inquietudes, o a veces, digamos, damos algún material complementario también, sí, adicional, que a veces, pues podemos aportar. Entonces es algo que realmente hacemos desde Fisioterapia en Movimiento que es muy, muy positivo. Así es, bueno, Oscar, muchas gracias. Espero tenerte de nuevo por acá. Sé que es un tema muy amplio que tratamos de resumir en ideas generales, entonces, bueno, en una próxima Eso es. oportunidad. Muy bien, Catena, como siempre, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, aguantarnos este ratico, ¿verdad? Y poder permitirnos compartir un poco de esto que hacemos en el día a día. Exacto, así es. Bueno, a todos muchas gracias. Un abrazo. Chao, Un Oscar. abrazo. Hasta luego. Chao, Cate, muchas Chao. gracias. Chao.